Pues estamos aquí con Domingo Barrios Mingoles. Domingo Andrés. Domingo Andrés Barrios Mingoles. En su taller aquí en La Laguna, en la zona de Maquey, de la finca. La finca Maquey. Sí, señor. Te hago unas preguntas primero al principio personales para ubicar un poco quién eres. Naciste en Santa Cruz, ¿no? Sí, yo soy del Santa Crucero barrio del Toscal. Ajá. Nací en la calle San Miguel, que pertenece al barrio, que es la perpendicular a la calle San Martín, y después nos mudamos a la calle La Rosa, que estuve ahí hasta los 28 años, 27 años. Sí. Viviendo. ¿Y en qué año naciste? Nací en el año 55, tengo 55. 65 años, cumplí en abril. Muy bien. ¿Y siempre te has dedicado al mundo de los instrumentos? Me dediqué a los mundos de los instrumentos porque yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra y en una de estas le di un golpe en un aro y me dijeron que había un señor que las arreglaba, que era don Antonio Pimienta, Antonio Pimienta, que es un personaje en esto. Y resulta que estaba allí en mi barrio, estaba en el mismo barrio del Toscal, detrás del Círculo de Amistad, y fui, cuando entré y vi todo lo que tenía allí, la gente que iba, me enamoré, y a partir de ahí, de los 17 años, tendría 16, 17 años, empecé a interesarme por esto y hasta hoy. Pero profesionalmente sí te has dedicado a otras cosas. No, esto yo lo hago, empezó como un hobby. Yo era empleado de la Caja de Ahorros. Yo estudié, aprobé las oposiciones y eso lo hacía en mis tiempos de ocio, sí. Con una afición. Pues sí, señor. Entonces tus intereses en la música comenzaron más bien, digamos, de este encuentro casual cuando se rompió la guitarra, o ya estabas tocando en grupos y tenías... Yo en esa época ya estaba tocando con grupitos que hacíamos en el barrio, un poco de folclore, un poco de Beatles, que me encantaban y tal, y tocábamos así, pero no es nada profesional, ¿no? Sí. Entonces fue cuando estaba creo que fue cuando yo aprendí un poco de música con Silvestre Álvarez, pero muy poco, estuve unos meses con Chicho. Y ahí fue cuando tuve el golpito y tal, y fue cuando Antonio Pimienta, y estaba también Antonio Feble, que hacía timple, que fue uno de los que me inició. El primero que me inició a mí en la construcción y todo fue Antonio Feble. Después con Antonio Pimienta estábamos ahí, pero y después ya la perfección la cogí ya con Mario Teixeira. Después te pregunto por ellos más en detalle. ¿En la actualidad estás en algún grupo de música? Estaba hasta hace muy poquito en un trío profesional ya, que se llamaba Trío Acústico Cristal, que eran dos chicas, Lidia y Provi, y yo a la guitarra, 3 voces y una guitarra, y después se ha incorporado otro chico que es percusionista, Néstor, y bien, pero ya lo dejé porque he tenido problemas con las manos. Sí. Ya no estoy yo tan ágil como para hacerlo yo solo todo, ¿me entiendes? La guitarra, puntero a la vez. Sí, señor. Y centrándonos un poco ya en el timple, que es un poco lo que nos ocupa, ¿cuándo hiciste tu primer timple y por qué? ¿Qué te llevó a...? Vamos a ver, el primer timple yo lo hice con 19 años, tendría. Y fue con la participación de Antonio Feble, fue quien me enseñó lo que es la construcción. Esto es la tapa, los arpan así. Incluso antes los timples se hacían exteriormente, ahora se hacen interiormente. Ha cambiado el sistema. Mario, por ejemplo, siempre hizo los timples exteriormente, nunca lo hizo. Y Feble también, todo exterior. Esto ya el sistema que hay ahora es moderno, ¿no? Entonces hice mi primer timple, lo probamos, ¿no? Y sonó bien y todo, fíjate tú. Sí, señor. ¿Y con eso exteriormente y interiormente? Sí. ¿A qué te refieres concretamente? Los moldes
tú puedes hacer el instrumento dentro del molde Ujú. y lo sacas. Y el otro ahora, si quieres, yo tengo aquí de los dos modelos. Y el otro es exteriormente. Es como si forrara El aro va con por la fuera. madera el molde. Ujú. Sí, señor. Entonces, tu primer maestro fue Antonio Feble. Sí. Y de él, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, De sus timples y miles de del cosas. personaje. Era un personaje maravilloso. Ujú. Buena gente, cariñoso. A mí me quería como un hijo. Sí. El día que no lo veía o tal, me llamaba, Mingoles, ¿qué pasa? Hacíamos comida juntos. Y date cuenta que todos tenían, mis amigos, que yo los consideraba mis amigos, éramos como 6 o 7, estaba Antonio Feble, Manuel Feble, Mario Teixeira, Donato, Eloy, habían que siempre estábamos Un grupito. en el grupo, en el taller de Antonio Pimienta, que era grandísimo, Ujú. y detrás tenía una cocina y hacíamos unas comidas y unas parrandas que Tremenda. Claro, yo tenía 20 años y ellos tenían 60 todos jubilados. Fuiste entonces un afortunado. Sí, exacto. Porque pudiste... Ahí estuve yo Sí. como 10 años. 10 años. Entonces ahí yo fue lo que a mí me cundió, y las historias que me contaban de los guitarristas que vinieron aquí, las cosas que se hicieron durante la República, que son mayores. Sí, 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 sí. Coros de la República, que es la masa coral, Ujú. Juventudes Republicanas se llamaba antes de la masa coral. Ujú. Y ahí estaba Antonio, Antonio Pimienta era un virtuoso de la bandurria. Ujú. Un hombre que medía por lo menos 1,95, que pesaba 140 kilos, grandísimo, ancho. Un luchador. Mira, las manos así. Y yo decía, pero ¿cómo contra toca la bandurria? Y cómo tocaba la bandurria. Increíble. Y Feble era un guitarra prodigioso. Prodigioso. Unos bajos. Eran unos artistas. Y Pimienta también tenía el oficio también de artesano. Antonio era reparador, más que artesano. Más que artesano. Antonio toda la vida se dedicó a arreglar guitarras, laúdes, bandurria, todo eso. Hizo algún instrumento, una vez hizo un timple, pero a él lo que era un artista era reparando, Sí. arreglando guitarras, arreglando eso. Y tenía el taller allí al lado de la caja de ahorro, pero es la central de la Caixa, pues bajando al lado del Colegio Montessori. Sí. Bueno, el Colegio Montessori cogió ahora para el colegio donde estaba todo el taller, la casa, las habitaciones. Larguísimo para adentro. Sí. Estos dos personajes son más o menos de los años 20, nacidos. Sí. No, espera, y antes. Y antes incluso. Sí, y antes. Y había alguno que pudiera tener, sí, 15, 20, 30, porque casi todos fueron a la Guerra de España. Pues entonces, sí, Pues en el año 36 tendrían por lo menos 18. finales de... Tú imagínate que tuvieran 18 o 20 años, Mm. echarle para detrás, pues, no, pero principios del siglo XX. Sí, sí, señor. Y después de estos dos maestros mencionaste al gran maestro, pues, Mario Teixeira, Mario Teixeira. Mario Teixeira se incorporó al local de Antonio Pimienta porque él estaba trabajando en la casa, en la azotea, en un cuartito chiquitito que tenía. Ujú. Claro, y aquello era tan pequeño, yo lo vi, yo no sabía cómo trabajaba ese hombre ahí, con un techito uralita, no me acuerdo. Y entonces Antonio se le brindó y dice, mira, yo tengo arriba un cuarto grande, que yo no lo uso, el Palomar lo llamaba, arriba está el Palomar, vente y haces aquí las cosas. Hombre, y Mario se quedó y fue un par de veces y vio, porque era un poco recatado. Mario era Sí, tímido y recatado con su boina,
su palillito, siempre estaba Sí. con esta posición mirando las cosas que hacía la gente, con cuidado ahí, eso así no va, era un monstruo. Y se vino y se colocó en la parte alta. Y ahí de la casualidad que yo llevaba ya unos años abajo con Manuel y Antonio, siempre Febles, me había hablado de Mario. Mario un monstruo, eso es, si viera las guitarras que hace, los laúdes, las bandurrias, y empecé a ver, y me trae la fortuna que me trae al taller a Mario Teixeira. Y entonces, pues lo aproveché durante un par de años. Sí. Un par de años fue. Que él lo que hizo fue el sistema que tenía él, enseñármelo. No, esto yo lo hago así, mira, esto así no lo hagas porque está mal, esto, los fondos vamos a usar porque él usaba un molde para doblar los fondos y los ponía exactos, parecía un barco encajado completamente. ¿Qué tenían los timples de Mario, desde tu visión de entonces, que los hacen tan especiales que todo el mundo habla bien de ellos? En la fabricación. La fabricación. Date cuenta que Mario, si yo he arreglado muchos timples de Mario. Sí. Muchos. Fernando tiene uno que eso era de nogal satén, una madera que ya ni existe, y se le abrió porque los cambios de temperatura no es la madera adecuada. Pero claro, antes tenían que usar la que tenían a mano, no como ahora que quieres palo santo, que quieres ébano. Antes barbusano, que es el ébano canadiense, que es una madera, pero que no es buena, es dura, pero no es al tacto, no es como el ébano. Entonces, la construcción de él, yo estoy seguro que cualquier timple de Mario lo desarma y calibra los gruesos. Perfecto. Y eso es 1,75 por 2,5. Exacto. No había posibilidad de error. Y claro, los taquitos interiores. El timple estaba mejor hecho por dentro que por fuera. Que es lo que yo he hecho ahora de menos a los constructores estos que hay ahora, que por dentro le ponen unos palos, unos tacos, unos peones así de grandes, sin lijar la madera por dentro. Yo me acuerdo incluso lo último de Mario, le daba una mano de barniz a la madera por dentro antes de cerrarla. Sí. Le daba una mano, la lijaba, no se notaba, pero quedaba el poro como cerradito por dentro y quedaba el instrumento perfecto. Sí, señor. Pues yo creo que eso, y la terminación, que era exquisita. Y estamos hablando de timples que a lo mejor eran timples obviamente en ese contexto pensados para el rajeo simplemente, sin ninguna pretensión más allá. Él tenía varios modelos de timples, ¿no? Sí. Él empezó, como empezaron yo creo que Feble y tal, imitando a Simón Morales Tavío. Que este hombre tenía desde tiro 33 hasta 33. ¿Suenan? 33 hasta 37, incluso hizo una contra grande, hacía unos instrumentos grandes. Pero los timples de él eran tiro 33, 35, más no. De Tavío, nos referimos. De Simón. Sí, de Simón. sí. Era el timple de él. Sí. Moral, tapa de pino, lo conseguía. Sí. Y se acabó. Un timple pequeño. Y Mario hizo el molde pequeño de él, el de tiro 33, 34, porque le aumentaba un poco el brazo y hacía el de 35, pero usaban el mismo molde. Sí. De Simón Morales Tavío. Después empezó él. Hizo un tiro 35, que era un poquito más grande, y pasó al tiro 37,8, que es el tiro que es el de puntero. Sí. El que ya le pedían Osquita, que es un virtuoso, un bandurria maravilloso, en paz descanse, todos están muertos. Sí. Pequeñito, pero tocaba Oscar, era un monstruo con el timple. Pues ya empezó a hacer timple al 12 trastes, pero que decían perfecto y tal. Y empezaron a usarse para punteo. Ya empezó
la época con Totoyo en Las Palmas, con Rojas, pues en Las Palmas habían 4 o 5 tocadores en esa época, buenísimo. En Lanzarote los habían, pero usaban hasta el 10, pero ya Mario empezó a hacer Hasta el 12. al 12, a la octava. Sí. Y ahí quedó Ahí quedó. Antes también mencionaste a otro personaje, también fallecido ya, Almenara. Sí, Almenara estuvo con nosotros allí aprendiendo. También estuvo con ustedes aprendiendo, sí. ¿Y quién era Andrés Almenara, no? Andrés Almenara, para descanse, él trabajaba en el sur de mantenimiento. Él trabajaba, creo, si no estoy equivocado, en hoteles o algo de esto, reparando. Era un manita exquisito. Y era un cantante de tango, algo brutal. Entonces, él, por el taller, iba Elio Dorta, que era uno de los mejores guitarras que ha habido aquí en Tenerife. Y yo no sé si es que estaban preparando para tocar tango juntos con tal. Y él fue por allí y era tan mañoso que vio el rollo de los timbres y se quedó. Y lo cogió Mario. Mario, él fue en la época que estaba Mario y Antonio Feble. Entonces pero él le fue rápido. Él miró, era un prodigio. Sí. Miró, ay, qué bien. Y lo hizo a su forma, Él le daba lo hacía más profundo, le daba más peta a los timbres, pero precioso, precioso. Oye, y estamos dejando en el recuerdo a un constructor que ha sido maravilloso también, que vivía en el barranco, tenía la casa, se accedía por el barranco enfrente mismo del manicomio. En el barranco era un hombre que me podía medir bien los 2 metros y hacía timbres iguales que los de Mario. Él hacía todo, como lo hacía Mario, y él lo hacía. Sí. Se llamaba, oye, qué pena, no me acuerdo el nombre, antes te lo recuerdo. Sí. Es una pena que no se nombre porque hizo muchos timbres y buenos todos. Sí, del barrio del Toscal, de la escuela esta de ustedes allí. No, este no es más del barrio de la Salud. Sí, pero estaban al fin y al cabo como relacionados con la gente. No, él cogía y pasaba de vez en cuando, se sentaba allí. Sí. Todos iban por Antonio Pimienta. Sí. Iba allí, se sentaba, era un hombre, era un hombre de campo, fuerte, pero grandísimo. El triángulo un poco de las Bermudas era Teixeira, Pimienta y los Febles ahí, ¿no? Eran los más mayores y que después inspiraron a tanto. Y este hombre podía estar bien a la altura de Manuel Feble, del hermano de Antonio Feble, que de los 2 hermanos, Antonio y Manuel. Antonio era el con el que yo aprendí, pero Manuel estaba considerado como Mario, Sí. Hace unos timbres. Grande, pequeño, de todos los tamaños. Buenísimo. Sí. Pues este señor que te estoy hablando, que no me recuerdo el nombre, estaba a la altura de Manuel Feble, Hacía timbres, había gente que le gustaba más lo de otros que habían porque éramos mimosos en esa aspecto. Sí, claro. Y es a ver si me acuerdo el nombre. Buscaremos para tratar de indagar, porque no tengo. Con su sombrero alto, la gente tiene que recordar. Tú veías un timbre de él y al principio pensabas que era de Mario. Que era de Mario. Pero mira, ¿y ahí? Después no, después se veía que. Hacía las bocas con nácar incrustado. Tú sabes que Mario hacía las bocas que se las hacía a las hijas. Tenía las 2 hijas trabajando. Expertas en los detalles de marquetería más. Tenía una hija que era como cojita. ¿Sí? Sí, creo que le dio parálisis infantil, si no recuerdo mal. Y era un artista. Él le preparaba, ella ponía los filetes, le ponía los trozos de triángulo de nácar, empastaba y después él la enseñó y le echaba una mano en eso y hacía unas bocas preciosas.
Sí, señor. Pues centrándonos ya un poco en tu trayectoria, cuando empezaste a construir, ¿qué dificultades encontraste al principio? Bueno, al principio siempre, yo gracias a Dios nunca tuve problemas porque si los veía me iba para otro lado Sí. y ya está. Pero siempre hay gente, yo no sé, envidiosa, gente que El mundo piensan que si van a enseñar a alguien o tal, le va a quitar la cliente. Y yo verdaderamente nunca he pensado vivir de esto. Sí. Yo lo he hecho porque me gusta Sí. hacerlo. Y me encontré con varios personajes de estos que es por decir algo negativo sobre el tema, porque lo demás fue todo maravilloso. Bueno, los Feble, todos fueron gente maravillosa. Pero siempre hay algunos que intentaban engañarte, Sí. en vez de decirte una cosa te la decían lo contrario, para que te equivocaras, y tú te dabas cuenta y dices, contra, pero ¿por qué? Claro, ya no confiabas en él, ya Sí. pues ni le hacías ni caso. Y de ahí empezaste a ver con el timple o construyendo instrumentos en general, después nos centramos Yo más en empecé con timples Sí, y ya me pasé al modelo grande de Mario, el Tiro 38. sí, Yo empecé con el modelo de Mario, el Tiro 38. Porque lo de Mario fue gracioso. Él hizo Tiro 33, Tiro 34, hizo mucho. sí, Incluso para hacer eso, hacía timples de estos para venta de la gente que quería aprender. Claro, él se tenía que ganar la vida sí, sí, sí. porque él era un carpintero buenísimo, un ebanista, como quieran llamarlo, pero también era un artista porque él, en los proyectores de cine, él era en el cine Toscal y en el cine Royal, él era el maquinista para las películas y tenía todas las máquinas arregladas. O sea, no las todas. Él le ponía la madera, le hacía esto, pum, pum, las tenía perfectas. Entonces, claro, él en esa época le pagaba una cosita de aquí, le pagaba una cosita y empezó a hacer timples pequeños tipo Simón Morales Tavío, sí, que era lo que tenía, o conejero, un timple sí, conejero, y se puso y empezó con eso. Después de ese hizo un tiro corto, un tiro 35-36, pero lo abandonó rápido y pasó al tiro grande, al timple de puntero. Pero después ese molde lo dejó y bajó al tiro 36. Es el único que he visto yo, el único constructor que en vez de ir a hacer instrumentos más grandes, va hacia atrás. Bajó un par de centímetros, porque habían duros y tal. Y él logró con ese timple hacer timples de puntero. Con tiro 36. Con tiro 36, tiros de puntero y tiros de rajero. Maravilloso. Los mejores timples sí, de Mario son los de 38, pero después pasó a tiro 36, 36 y medio. Hay algunos timples que le aumentó un poquitito, él notó algo y le subió un poquitito el tiro cuerda para que tensaran un poco más, pero él volvió al tiro, los últimos timples que él hizo, sí, lo hizo de tiro 36. Y a la única persona que Mario le hizo molde, a la única persona sí, que yo conozco, que yo conocí, fue Antonio Feble. Antonio Feble le hizo un molde de tiro 36, con todo, con un cajetín para los trasteados, porque Antonio una vez se le iba al trasteado, lo llamaba sí, el cambado. Dios lo tenga la gloria, el cambado. Pues se le iba un traste, era más rápido. No andaba muy fino eso. No. Y entonces Mario le hizo un cajetín para trastear, le hizo un molde precioso. Es a la única persona que yo sé sí, que Mario sí, le hizo un molde y le dijo cómo era. Sí. Porque él sufría con Antonio. Cuando me veía hacer los timples, pero Antonio, mira el tacón ese. Los tacones de los timples parecían tacones de zapatos. Y Feble
lo hacía bien, Sí. pero lo dejaban más bruto. Sí. Y él decía, pero escucha, cómele un poquitito por los lados y tal. Sí. Y hablaban de eso con su boina. Sí, 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 sí. Pero revolviendo a lo que me preguntaste, pues sinceramente un par de ellos que me intentaron incluso engañar diciéndome cosas que no eran, los demás al revés, gente fabulosa. Sí. ¿Y tus aspiraciones después a posteriori con los Yo siempre instrumentos, he sido en el timple? un pie inquieto. Sí. Yo hice timple, sí, hacía un modelo, hacía 2 timples, 3 timples, ya no hacía más. Sí. Entonces ya cambié a instrumentos mayores. Sí. Empecé con los laúdes, reudines. Reudines. Reudines es como un laudín pequeño, pero afinado en re. Ajá. Entonces, para diferenciarlo del laúd Sí. y del laudín, yo le llamo, no, un reudín, afinado en re. Sí. Es como una mandolina, afinado en re. Reudín, después bandurrias, laúdes, laúd cubano, 3 cubanos, y después llegué ya a lo que es la guitarra y el requinto. Sí. El requinto me especialicé bastante. Sí. Y actualmente hago unos requintos maravillosos. El instrumento que yo puedo decir que es el requinto. El que está más orgulloso. Sí, lo ha usado Benny Baute, se fue para México con el requinto, requinto Teide. Sí. Requinto Teide se fue cuando estuvo en los Haces, el trío La Rosa, Sí. y se llevó ese requinto y después vino y ya tuvo la desgracia de lo que le pasó. Sí. Sí. Pero el requinto, y después la guitarra, después hice con las ideas que me dio Domingo Corujo sobre la idea que tenía él de la guitarra de cola. Sí. De la guitarra de cola, pues yo no vi bien, porque yo se la restauré porque tenía un golpe y vi cómo estaba hecho por dentro y demasiados palos. Se lo hizo Contreras, el padre. Y yo no estaba de acuerdo con eso, y entonces yo la hice a mi forma. Y la tengo por ahí y suena maravillosa. Suena maravillosa. Después después la veremos. Sí, y después ya empecé con la idea que tengo yo de la doble tapa armónica, que son todas las guitarras que hago, incluso los requintos, le pongo 2 tapas armónicas, una flotante dentro, por simpatía, y ya poco a poco, yendo reformando cada uno, le oigo como yo toco un poco, veo cuál me gusta más, cuál me gusta menos, porque es casi imposible hacerlo técnicamente, sino a base de experiencia y montando y desmontando. Un timple, yo quiero hacer un timple, pero que tenga esta, y ya me enrolla y ya me vuelve loco. Ya, vamos a hacerlo. ¿Cómo? ¿Y cómo? Déjame la mano para ver qué ancho tiene. Venga, vamos a... Lo que pasó con el Timplira. Sí. El Timplira, que lo presenté hace un montón de años y lo estuvo usando José Manuel Ramos, que murió en Las Palmas. Antonio Ramos, sí. José. Él lo tuvo y hizo grabaciones y tal, pero murió prematuramente sin hacer la grabación. Me dijeron que la mujer tiene las grabaciones que hizo con el Timplira, pero hizo como música celta y jazz. Lo hizo como tiene bajo, pues lo usó. Era una figura. Después nos centramos en las personalidades, que es otra pregunta también que interesa. Ver qué instrumentistas pues han tocado tus instrumentos, que seguro que son muchísimos. Pues si te digo te engaño, porque verdaderamente timples míos hay, pero yo no he sido muy de hacer 8.000 timples, como hay gente que ha hecho, que viven de esto, ¿no? Y entonces es normal que... Pues yo muchos timples, pero... Después si quieres nos metemos ahí en eso particular. Pero antes, para no irnos del timple, ¿tus timples qué características tienen? ¿En qué te fijas para hacerlos? El timple, yo me fijé, claro, yo vengo de una escuela hecha. Sí. Yo vengo de la escuela de Feble, de Mario. Sí. Entonces, el modelo de timple que a mí siempre me gustó y es el que
yo he seguido intentando mantenerlo, ha sido el Tiro 38 de Mario Teixeira. Sí. El Tiro 38 de Mario Teixeira Es este formato. Sí. Es este formato que yo después, para los que son al tiro 14, al tiro 14 le reducí la cintura, la cintura superior, y lo hice un poquitito más estrecho para que pudieran tocar mejor. Este sería un timple de punteo. Es un timple ya de 18 trastes por lo menos, ¿no? Este sí, tiene 14, 15, 17 trastes. 17 trastes. 17 trastes. Al 14 en vez de al 14. Entonces es un timple muy sonoro, agudito. Las cuerdas, diapasón superior, no a tope como el que habíamos usado siempre. Casi todos los timples. Mario, yo creo que se hizo 2 con el diapasón como la guitarra, encima de tapa, no a tope. No hizo más de un timple. Claro, por eso estaba expuesto al 12. Al 12. Porque justamente el corte del diapasón iba en el 12 trastes. Sí. Por eso él trabajaba 12 trastes. Sí. Y claro, ahora los timples que hacemos, ya se le pega como la guitarra, el diapasón encima de ébano, ya va a tope. La tapa va incrustada en el brazo. Antes iba pegada sobre el brazo. Sí, ¿lo ves ahí? como en ese caso. Como en este caso. Sí, se aprecia bien. Claro, y este es el sistema que se utiliza ahora. Ahora todos los timples, el de 12, el de todo lo que quiera, es igual, es la construcción de la guitarra. Sí. Es como la guitarra. Y hablando de esto que viene muy a cuenta, más allá que es evidente tu influencia y que para ti son referentes todos los constructores que ya mencionamos, ¿tienes otros referentes, a lo mejor a nivel de península, de constructores de guitarra? Sí, yo en península, bueno, la base de la guitarra Antonio Torres, ¿no? De Almería, con su tapa armónica maravillosa en forma de cometa de 7 armónicos, incluso varió con la prolongación de los armónicos exteriores de la tapa que llegan hasta la boca para que los armónicos, la parte aguda tuviera más valoración. Él ha sido la madre de eso. Bueno, pero ya constructores después, los hermanos Fleta, para mí. Fleta. Los hermanos Fleta, los constructores de guitarra más grandes que ha habido, junto con Contreras, Antonio Contreras, abuelo. Después tuvieron Ramírez, los hermanos, y un tío de él, no recuerdo si era tío o primo, no sé, que uno se fue para Francia y tal. Ese que se fue para Francia es el que inventó la barreta torcida en la parte aguda de la guitarra. Es decir, tiene la barra armónica recta y cursó para tener más respuesta. Le quitó a la tapa resonancia por la parte de los agudos para que la ejecución de los agudos fuera más rápida que los graves. Y entonces él fue el inventor del sistema ese, que después han cogido casi todos los constructores. Porque Romanillo, por ejemplo, usa el sistema de Antonio Torres, incluso hizo el libro, fue el que ha editado la historia de Antonio Torres, con todas sus guitarras, una investigación preciosa. Pero claro, hizo una copia a su guitarra del sistema de barretaje de 7 armónicos, junto más lo de Antonio Ramírez, que es la vareta. Y Fleta los tiene igual, pero tiene 2 barras armónicas. Tiene una de boca y otra que atraviesa otra barra armónica. Fíjate tú. Después están los franceses, Frédéric. Hay eso, otra maravilla. Después el alemán, Juste, que Andrés Segovia injustamente lo hizo famoso y repudió. La guitarra
nacional española. La española la repudió totalmente. Sí. Ramírez le dejó una de doble, que hacía de doble fondo. Fernando, el catedrático del profesional, Fernando Pistino, tiene una de esas de doble fondo. Y lo repudió, no se sabe por qué. Porque yo verdaderamente no lo sé, pero sé que delante le llevó la guitarra y no la quiso tocar. Y eso también, Segovia, ese era ruin. Para echarle de comer aparte. Sí, y tocaba con un tiro 66,5. Sus dedos. Era un morcilla, pero era un artista. Sí, señor. Antes mencionaste que nunca te habías dedicado completamente a la fabricación, entonces para ti no es un problema las tiradas de producción. No. Nunca eso fue. Yo nunca he hecho esto para ganar dinero. Sí. Yo lo he hecho porque me gusta. Me gusta la música, siempre he estado en la música y he estado siempre con esto. Hago un modelo de timple, hago 2, 3, lo más. Después busco otra cosa. Oye, voy a hacer un laúd de estos. Hay un sistema, lo voy a hacer recortado. Por cierto, que terminé uno ahora, un nuevo modelo de laúd. Y diferente, ¿no? De puente movible, ¿no? Puente movible. Sí, no puente fijo, sino que se pueda para así. Que es el problema que hay con las cuerdas de acero y las cuerdas de nylon, que preparan los laúdes para cuerdas de nylon y después le ponen cuerdas de acero y no hay uno que diga, a partir del 7 trastes ya empiezan a mentir. En cambio esto lo puedes variar y lo puedes hacer, ¿sabes? Sí, señor. He hecho guitarras MIDI, el sistema MIDI, es decir, guitarras con puente movible, como las guitarras eléctricas, en hueso. Pues he hecho muchas cosas, eso sí. Muchos timples y así no he hecho, pero instrumentos yo creo que de cuerda hay poco que no. Una mente inquieta que lo que te interesa, ahí pones la atención y el trabajo. Lo hago porque me gusta, no por mirar cómo sale, cómo es. Sí, señor. Respecto a los timples, mencionaste que principalmente tienes esos 2 modelos. Tengo un montón de modelos. Tengo desde el que Mario me regaló a mí, no me lo hizo, sino el que él usaba de tiro 33 y tiro 34 lo tengo yo. Lo tengo yo. Me lo regaló. Igual que un molde de timple de bolsillo. El timple de bolsillo de él, que es de tiro 25,5. 25,5. Me lo regaló. Tengo esos dos moldes, recuerdos de él. Sí, señor. ¿Qué madera sueles emplear para tu instrumento? ¿Tienes alguna...? Bueno, yo... Sé que la variedad es grande, pero... Es grande. Bueno, cuando yo empecé también no era tan grande la variedad. Ya estaba el palisandro y el palo santo. Se podía conseguir con maderas en esa época, ya maderas Barber en Valencia ya tenían distribuciones, era uno de los pocos que había. Había Maderson también, que ya murió hace muchos años, ¿no? Pero aquí se empleó mucho instrumento de frutales para hacer los timbres. Madera local. Moral, naranjero, duraznero. Yo he visto de todo, pero la mía preferida, hay 2 maderas principalmente, es el nisperero. El nisperero para mí es una de las mejores maderas que hay para timbre. Y el moral. Eso junto, imagino yo, a tapas de pino, que sería más que el cedro. No, la tapa siempre es pino. Bueno, sin ser el cedro, la secuoya cedro canadiense, que es un pino grande, pero lo llaman cedro. En el árbol, Exacto. Pero la tapa siempre debe ser de pino, por la característica de hebra y las respuestas y la densidad que tiene, es la ideal. Porque no es que lo diga yo, sino hay un montón de estudios que se han hecho y están empeñados. Cualquier guitarra que sea acústica, es decir, que no esté amplificada, con previo. Cuando previo le puedes poner hasta cartón. Y Antonio
Feble. No, el guitarrista, Antonio, el de Almería. Ah, vale, Torres. Torres Sí. hizo una guitarra para demostrar que lo importante del instrumento es la tapa armónica. Sí. Que la caja interviene, pero que no es... Sí. Hizo una guitarra en su época de cartón piedra. De cartón piedra. Y le puso una tapa de pino abeto. Y sonaba de maravilla. Y sonaba de maravilla. Y con eso el hombre en su idea, porque no era muy técnico, pero Sí. tenía una visión terrible, demostró de que verdaderamente Palisandro, Palo Santo, ciprés, usó mucho ciprés mediterráneo, usó muchas maderas. Incluso la leona, la famosa Sí. guitarra leona, está hecha de arce y está hecha de 3 piezas, porque no había Sí. material y pues está hecho tapa de pino abeta y no parejada, sino una de un trozo y otra de otro, pero él tenía la técnica de ir buscando la unión de las vetas y ahí las unía, oye, y Perfecto. parece que son parejas, y no son parejas. Sí. Es increíble, increíble. Pues aquí pues usamos yo usé principalmente esa madera moral, níspero, y después ya tuvimos la opción de traer Madre, de la fuera. península y de Italia y tal, los arces, y empezamos ya a Chicorote, Fonferro, ya hay de todo, ya hay de todo. En el mundo de hoy está todo globalizado. Igual que las herramientas, pero ha pasado con todo, ¿eh? Sí. Antes aquí la herramienta era difícil, los pegamentos difícil. Hoy día yo tengo hasta 7 clases de cola, Sí. tanto en grudo como de hueso, de pescado, según lo que vayas a hacer. Te informa, porque el internet fue lo que nos abrió a Sí. nosotros los ojos, la información, arte pulsado, ahí estamos y yo mando mis cosas y me mandan cosas, me preguntan, yo pregunto y muy bien, y muy bien, y muy bien, muy bien. Aquello que estaba antes de un poco de ocultar de más del mundo anterior a la artesanía, de los años 50, 60 y anterior, ¿no? Sí. El oficio del artesano, eso como que se ha perdido y hay como hay una mayor pues facilidad para compartir información y ya no hay ese miedo a lo mejor a... Totalmente, es otra forma Sí. de hacer las cosas. También es verdad que se ha perdido totalmente la artesanía, ¿no? Hoy día los mayores constructores, Alhambra, Vicente Carrillo, Sí. esto se puede decir, bueno, Vicente Carrillo es el único que para mí es más artesanal de Están todos. a caballo entre... Pero viven de esto y es que tienen que sacarle rendimiento. Sí. Si no es imposible. Entonces, pero las demás, Alhambra, Prudencio Sáenz. Prudencio Sáenz, Mira, Bro, Ramírez no hace una guitarra hace 20 años. Se la hace, hay 3 o 4 guitarreros, 4 que las hace, la chica esta las prueba, las mira, y si reúne las condiciones, le ponen su La etiqueta y eso. A mí me llama la atención porque un amigo mío, Alberto Delgado, compró una Ramírez carísima y mala suerte que le dio un golpe en un árbol. Claro, ya estaba por detrás del puente, digo, tengo a ver si le pongo en Palo Santo por dentro una pequeña maderita del propio Palo Santo y lo cojo, le hago un taladrito finito con un hilo, tiro, lo aguanto y cuando es mi sorpresa que miro para atrás y en el tacón de la guitarra venía Guitarras El Drago, Valencia. Digo, ahí, Guitarras El Drago, Valencia. Fíjate tú, la guitarra, y es una guitarra viejísima. Sí. Puede tener, la guitarra de Alberto Delgado, puede tener bien 30 años. Desde esa época ya estaban comprando, ellos iban, probaban, la guitarra que era buena se la quedaban. La guitarra MIDI que hace hoy día Ramírez, se lo hace el valenciano, Prudencio o... Pero a lo mejor no. No, es el nombre, es el apellido de los que sustituyeron a Tataya. Tú sabes, Vicente Tataya Sí. era una fábrica, Sanchito. Tataya y hijo.
Exacto. Sí. Y después apareció un guitarrero que tiene que ver con ellos algo. Sí. Y hace guitarras españolas, muy buenas, pero él hace guitarras MIDI. Sí. De 12 pin que le toca y hace sonidos de piano, de órgano, con la guitarra. Pues desde esa época este hombre le está haciendo esas guitarras. Fíjate tú. Sí, señor. Y hablando un poco también sobre el proceso de construcción, ¿tienes un proceso en construcción particular? Sí, ¿Te has creado tu propio proceso de...? Todo lo hacemos. Sí, Sí, sí. yo, por ejemplo, yo antes colocaba... estamos hablando de timbres, ¿no? Sí, de simples mayormente, si tienes alguna curiosidad interesante. Bueno, ahora te da la casualidad que no tengo aquí ya. Sí. Yo la tapa armónica en timple, pues yo lo hago de 3 armónicos nada más, siempre lo he hecho así, ¿no? Y después el sistema de los fondos, yo lo hago aparte del molde, lo hago en unos moldes donde doblo el fondo y la costilla central la colocaba una vez colocados los fondos, Sí. como hacía todo el mundo. Sí. Hombre, después se varió, se ponía un lateral, se ponía la costilla y después se ponía el otro fondo. Y yo ya, la forma para mí más sencilla de hacer, donde menos me equivoco, es poniendo primero la vareta de eso y unir a tope Casando las dos. las dos. Sí. Hombre, es más difícil porque tienes que ir regulándola para que te quede, pero queda muy bien, precioso. Sabes que te va a quedar centrado siempre, ¿no? Con la vareta ya no... Ahí no hay equivocación porque es doble vareta, Sí. El adorno, la greca, y eso va pegado verdaderamente sobre lo que va a ser tú colocas Dentro hace como una tira redondeada con yo tengo las medidas exactas donde la hago. Sí. Y después la pego a los 2 tacones. Sí. Y sobre eso pego la greca con 2,5 milímetros y ahí es donde pego a la greca y al aguante los fondos. Te queda Quedan perfecto. durísimas, no hay que ponerle por dentro Ningún refuerzo ni nada, la caja es redonda. Sí, señor. Eso, después los armónicos, Veo que también en el clavijero tienes tanto clavijero sí. abierto como de guitarra y clavijero... Sí, porque Fustero, el constructor de maquinillas de guitarra, el abuelo, el hombre llegó a un acuerdo, no sé si fue con un constructor en Las Palmas, Andrés Gutiérrez o Andrés Rodríguez, no me acuerdo, que ya murió, el mejor que hacía los timbres de Las Palmas. Maestro Andrés, que llaman allá Maestro Andrés. Maestro Andrés. Llegó a un acuerdo con él, porque se conocieron incluso de la misma edad y tal, y llegó a un acuerdo él para que le hiciera clavijeros de 3 y 2. De 3 y 2. Sí. Te estoy hablando así como tú te Sí. Y entonces ya Maestro Andrés me dijo, Cole, no uses clavijas para arriba, hombre, eso no sirve, siempre con un destornillador. Métele las clavijas estas que la vende Fustero, sí. En esa época lo llamé por teléfono, porque no había... Claro. Mire, que yo me mandó por fax... Sí. Me mandó por fax los precios y que todavía lo tengo. Sí. Todo lo que hacía en maquinillas para guitarra y tal. Y tenía ya la maquinilla para timbre dorada y niquelada. Tanto de clavija de hierro como de clavija de tambor de plástico. Sí. Tenía las 2 variedades. Y entonces a partir de ahí empecé a hacer los timbres con cabecera de guitarra. Sí. Maravilloso. Respecto a los barnices, por ejemplo, antes me comentaste con malaca. Yo utilizo malaca porque yo nunca he podido dar a pistola, lo intenté, incluso tengo el compresor y no hay quien viva en mi casa. Yo hago un tiro de malaca y aquí se muere hasta los gatos. Es muy fuerte y además no es bueno. Ahora hay al agua, que está muy bien, pero ya me he hecho un bagueta porque yo tengo un amiguito mío que hace guitarra, que seguramente lo conocerá,
que me está haciendo el favor de cuando alguien me pide un instrumento lacado, Sí, porque hay gente que lo prefiere porque suda mucho, porque Sí. lo estropea, y en vez de goma laca, la goma laca hay que estar toda la vida arreglándola. sí, A mí me traen los timbres y tal, mira mi gole, un amiguito, es fácil de arreglar, Sí. queda nuevo, pero hay gente que lo prefiere lacado. sí, Yo ahora estoy haciendo tapa a goma laca sí, y todo lo demás lacado, sí, que la tapa es lo más importante. sí. Pues Barito, ¿sabes? Sí, Pues sí, Barito es el amiguito mío Que- que cuando tengo necesidad de un barniz, yo se lo llevo preparadito con fondo y tal, y él lo que hace es darme la laca al agua. Y quedan perfectos. Sí, señor. Pero lo normal que yo hago siempre es goma laca, siempre, lo he hecho. La goma laca es una maestría Sí, que habla del maestro. La gente no quiere hacerlo porque es que tienes razón. Sí. Es que te metes un mes para barnizar una guitarra. Una Sí. guitarra, siempre lo hacen. Sí. Pero una guitarra la tapa. Sí. Terminas con la tapa. Sí. Pule. Un aro. El otro aro. Sí. El fondo. Sí. Y después el brazo. Sí. El brazo, si es cedro, es para acostarte, porque tiene un poro malísimo. Sí. Se te levanta por un lado, se te levanta para el otro. La piedra pome, porque yo la hago con piedra pome, Sí. y cuesta mucho hacerlo. A mí me enseñó Mario la goma laca, y ya por último, con estas nuevas goma lacas que hay, la Lemon y tal, Sí. que están desceradas, le Sí. han quitado la cera, tal. Un amigo mío de Las Palmas, un guitarrero, un constructor de guitarra maravilloso, Emilio Tejedor, Ujú. ya me dio él las clases magistrales para De cómo usar las nuevas, para Sí. usar las nuevas resinas de goma laca. Ah. Y maravillosa, porque no la tengo que moler, no la tengo Sí. que filtrar, porque antes era un problema, tenías que colarla, se te quedaba toda la cera por un lado, Sí. y ya te lo hacen ya y viene perfecto. Sí, señor. Pues si te parece, vamos a ver tus instrumentos ¿Sí? ahora ya, y tengo un par de preguntas más, pero ya con los instrumentos ya a la vista. Muy bien. Muchas gracias. Pues estos son los modelos de timple que normalmente he hecho, ¿no? Ya algunos ya, por ejemplo, los de calabaza de agua, pues este no es mío, este es de Manuel Feble, como si era un padre para mí. Este timple me lo hizo a mí de una alpargata que consiguió porque no parece una calabaza. Esto es un contra. Ajá, Es la contra del timple de 4 cuerdas. ajá. Tiene 4 cuerdas, parece un 4, Sí. pero es lo que es la contra en 5 cuerdas, pues este es el contro en 4 cuerdas. Ah. Este es el timple que es el que se usa ahora, Sí. al 12 trastes, con unos cuantos trastes y unos trastes más con diapasón sobre la tapa armónica. Este era el timple de punteo que yo hacía, Sí. que es al 14, de tiro 41. El tiro es el mismo, pero la caja es diferente, Sí. y entonces aprovechar. Este era el timple de rajeo normal, a tope, Sí. timple a tope de la tapa, que era el de punteo antiguo. Sí. Este sería el timple de Mario, el que utilizaba normalmente para puntear y todo esto. Estos son principalmente, y aquí al lado, si quieres variarlo, Lo sacamos por aquí. ¿sí? Este es el timplera, el instrumento que hice yo, timple más bajo, y este es el timple de 4 cuerdas que se utilizó mucho en Tenerife y en La Gomera también. Sí. Sí, señor. Mira, ¿y qué instrumentistas famosos han tocado tus instrumentos? Pues, si te digo te engaño, porque verdaderamente yo, José Manuel Ramos de Las Palmas fue Sí. principalmente con el que yo tuve mucho en contacto.
él utilizó un timple mío de estos de tiro corto, sí, porque a él le gustaba de tiro corto, y fue el que usó el Timplira para hacer, pero tristemente murió y no... Sé que han tocado timples míos y han comprado en segunda mano y tal, un montón de gente que toca el timple. Vamos a enfocar ahí a la Timplira, que es un timple curioso con bajos. Sí, tiene tres bajos y 5 cuerdas en nylon. Estas casi están al aire, por simpatía. Este fue el que tocó José Manuel, pero después Benny Baute, hablando con él, dice, mira Domingo, a mí me gustaría que los bajos pudiera tocarlo, por lo menos hasta el cuarto traste. ¿Por qué no lo pones dentro del diapasón? Y entonces hice esta variación. Y entonces ya le puse todo lo que lleva ahora la guitarra moderna. El reposabrazo, boca de salida lateral. Pero claro, Benny, el pobrecito, con la desgracia que tuvo, lo tengo ahí sin usar debido a eso. Porque vino de México y le dio el golpe ese y se quedó ahí. Sí, señor. Para cerrar ya aquí nuestra entrevista, ¿cómo ves la actualidad de la construcción del timple, el instrumento? Maravillosa. Un montón de chicos que hacen instrumentos. Está Barito es un chico que si él sigue en la temática como él tiene las ideas claras sobre hacer los instrumentos, va a ser uno de gran producción, pero con buenos instrumentos. Después está ya de los pequeños que no hacen mucho, pero David Sánchez, el de la Pinoleri, Fariña, que son monstruos. Son una máquina de trabajar. Ese hombre es... Después en Las Palmas y unos cuantos en Lanzarote, están los Corujos, pero es que hay un montón. Hasta en La Graciosa está... los Toledo. Uno de ellos que tuvimos... Yo le di dónde tenía que comprar las cosas, te estoy hablando hace 30 años, no lo he visto más. Fíjate qué casualidad. Pues sí, señor. Pues yo creo que con esto cerramos aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Pues nada, aquí estamos para lo que quieran. Y nada. Cualquier cosa, solo tienen que llamar. Agradecido. Pues aquí queda registrado.